Son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio. Qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Televisión Pública, Canal 17. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia va a intentar, como siempre, compartir con ustedes un primer programa sobre una serie que básicamente hemos titulado Cuba, 63 años de opresión y falta de libertad. Y para este primer programa de la serie, por supuesto, he traído no solamente a un gran conocedor, sino un buen escritor y lo más importante, un buen amigo de muchos años, conoce a Cuba, ha publicado varios libros, que vamos a hablar también un poco de los libros, y me refiero a José Hasél. Bienvenido a este programa, José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, pues vamos a empezar porque el tiempo corre más rápido que nosotros y ya nosotros cada día corremos más despacio. Me refiero el misterio de por qué Cuba, después de casi más de 6 décadas de opresión y de falta de libertad, a partir de una traición, porque la Revolución Cubana se plasmó con un esquema de respeto a la Constitución del 40, de respeto a las libertades, de respeto al ser humano, de respeto a todos los valores que de una u otra forma un pueblo debe tener. Pero lamentablemente eso se tomó un camino de opresión y tomó un camino de dictadura. Para empezar el programa, hacer la libertad. ¿Qué cosa es la libertad? Bueno, la libertad es un tema bastante complejo. Sí, vamos a resumir. que podemos y curiosamente habíamos comentado algo sobre esto. Yo me eduqué en los Estados Unidos y escribo típicamente en inglés. Y hace unos años estaba haciendo un ensayo sobre freedom y liberty, es decir, la diferencia entre esos dos conceptos. Y escribo mi ensayo y cuando se lo mando a mi traductor en aquel momento, me llama un poco consternado, ¿no? Me dice, bueno, tenemos un problema con este ensayo. Y bueno, ¿por qué? Dice, porque la palabra freedom no existe en español. Y a mí me llamó la atención porque nunca se me había ocurrido, y así es, la palabra freedom, como la conocemos en inglés, no existe en español. Es decir, que es un tema un poco complejo. También, por ejemplo, cuando hablamos de libertad, los cientistas sociales hablan de libertad de opresión, o hablan de libertad para perseguir nuestros sueños y ese tipo de actividades. Es decir, que es un tema que tiene muchas variantes, muchas interrogaciones, y pudiéramos hablar sobre eso todo el día, pero vale la pena entender un poquitico ese concepto. Qué bueno que haya tantas aristas, ¿no? Pero vamos a concentrarnos, yo diría, en la libertad que le damos de la Revolución Francesa, esa libertad que algunos hablan del derecho natural, que la libertad es un derecho natural y que sabe que el ser humano nace con la libertad. Cuando Cuba logra salir después de 7 años de lucha de la dictadura de Fulgencio Batista, llega la Revolución Cubana con una aureola de alegría, con una aureola de que todo se iba a resolver y con una rapidez inusitada. Y de ahí viene el término de que Fidel Castro traiciona a la Revolución Cubana, pero con una libertad, con una rapidez inusitada, Cuba o el régimen castrista empieza a pisotear los pequeños rincones de libertad que debe tener un país. O sea, la libertad empieza a suprimirse, inclusive cuando el comandante Hugo Armato protesta por la infiltración comunista en el ejército, estamos hablando del año 59, pues lo condenan a 20 años de prisión. Correcto. O sea que empieza la prisión, empiezan las condenas y muy rápido empiezan los fusilamientos. O sea, cuando fusilan a Morgan, a Humberto Sorimarín, encarcelan a Mato. Estamos hablando de los 2 primeros años de la revolución. Entonces, la libertad como que desaparece. O sea, y yo me gustaría, tú que eres un estudioso y has publicado varios libros sobre Cuba, ¿por qué tan rápida se pierde en Cuba
las promesas que se habían hecho y Cuba se convierte en un país oprimido y sin libertad. Bueno, mi tesis en eso sería que en Cuba carecían en realidad las virtudes ciudadanas. Cuando miramos, por ejemplo, la fundación de los Estados Unidos, los padres fundadores de los Estados Unidos, hablan de las virtudes ciudadanas. Más que de nada, la palabra virtud aparece más en sus escritos que la palabra democracia, curiosamente. Y en Cuba ese concepto de virtudes ciudadanas, de cómo debe comportarse un ciudadano, cómo debe respetar las leyes, me parece que nos faltó. Nos faltó en aquel momento y nos falta hoy en día. Y es problemático porque reconstruir esas virtudes ciudadanas no está claro si se pueden enseñar o no. Eso queda pendiente como una asignatura pendiente. Y nos faltó, en aquel momento quizás nos entusiasmamos mucho porque queríamos ver los cambios, todo eso lo sabemos. Pero al fin y al cabo yo se lo achaco a esa falta de virtudes ciudadanas. Interesante. Amigos de Cuba y su historia, estamos intentando un primer programa sobre Cuba, 63 años de opresión y falta de libertad, y esto obviamente sería el primero. Y el doctor Acel acaba de decir algo que obviamente nos tiene que motivar a reflexionar. Si faltaron virtudes ciudadanas, y yo por supuesto no tengo por qué no coincidir con él, bueno, pues hay que alimentarlas, hay que buscarlas, hay que fortalecerlas. Un poco la tesis del daño antropológico que se ha planteado teóricamente en Cuba, que es eso, o sea, las virtudes ciudadanas no existen, entonces pasan estas encrucijadas en la historia que oprimen a un pueblo. Estamos hablando de un pueblo oprimido. Y yo recuerdo, y quiero señalar porque queremos introducir en esta serie de programas, de una u otra forma, las protestas que se han llevado a cabo, algunas por motivos muy puntuales y otras, la última, la del 11 de julio, al grito de libertad en toda Cuba. Pero bueno, hay una primera protesta y por supuesto yo tuve el honor de participar en ella. La protesta no fue mía, es un grupo de estudiantes cuando Fidel Castro en el año 60 o a finales del 59 invita a Mikoyan, a Anastas Mikoyan a Cuba. ¿Quién es Anastas Mikoyan? El hombre que había mandado los tanques rusos, porque los tanques rusos tienen fama de ir a aplastar levantamientos, ¿no? Y mandan los tanques rusos a Budapest a aplastar un levantamiento ahí está la foto de la manifestación en el Parque Central de La Habana, el 5 de febrero del año 60. O sea, que es una protesta, un esfuerzo. No logramos cambiar nada, pero ahí queda como una patente de decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué se invita a una persona que es un criminal de guerra en lugar de no invitar a De Gaulle o a Eisenhower, o a Pepe Figueres o a Rómulo Gallego, el famoso escritor de Doña Bárbara, ¿no? Habla un poco de este tema. Bueno, yo tuve la oportunidad, Alberto, cuando estaba en la Universidad de Miami, en el Centro de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos, de entrevistar a muchas personas recientemente salidas de Cuba, que pasaban por el instituto y nosotros nos tomábamos el tiempo de entrevistarlas. Y en aquel momento a mí me preocupaba mucho que en todas esas entrevistas las quejas eran de que en Cuba no había comida, no había esto, no había lo otro, no había ropa, no había absolutamente nada. Pero nadie se quejaba de que no había libertad. Y eso a mí me preocupaba mucho porque eran unas quejas basadas en falta de cosas y no en falta de libertad. Quizás eso esté cambiando y quizás el pueblo cubano esté conectando la falta de alimentos y la falta de prosperidad como un resultado de la falta de libertad, que de por sí lo es. Sí, claro. Pero esa conexión, por lo menos en aquel momento, no la habían hecho. Sin embargo, las protestas más recientes, yo creo que tú vas a señalar un poco sobre esto, sugieren que ya se está haciendo esa conexión. Que si es necesario un cambio para que haya más prosperidad, lo primero que tiene que haber es libertad. Pero yo quería quedarme en ese tema que tú has señalado, porque a mí me parece sumamente interesante, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años yo tuve un encuentro con un teólogo y él tenía la tela, lo ha publicado en un libro, no es nada nuevo.
él decía, siguiendo las entrevistas que tú hiciste, que también nosotros las hemos hecho y hemos tenido muchos que vienen de Cuba, y lo que más les duele es, por ejemplo, que no tienen un plato de comida decente, correcto, que pasan hambre. Pero decía este teólogo, y a mí se me ha quedado este tema, y él decía que en la felicidad del ser humano eran varios componentes. La libertad era uno, pero él decía, el primer componente es la alimentación, y el segundo, el tercero, el sexo. O sea que el ser humano lograba su plena felicidad cuando tenía cubiertas las necesidades de alimento, de relación sexual. La pirámide de Maslow, como le llamamos nosotros. Ahí está. Y entonces, a mí acá es más, después escribí sobre eso y he leído mucho sobre esto porque es interesante. ¿Qué es lo que tú señalas? O sea, el cubano cuando va a la bodega porque quiere llevar arroz para su casa o quiere llevar aceite para poder cocinar o quiere llevar un pedazo de carne, no lo encuentra. No lo encuentra. Pero es importante señalar, Alberto, por ejemplo, que ha habido un cambio. Cuando ustedes hacen la acción que hicieron en el año 60, cuando va Mikoyan a Cuba, en aquel momento pensábamos, y Bahía de Cochinos, y el clandestinaje, y el levantamiento en el Escambray, todas esas acciones de nuestra generación estaban exclusivamente basadas en libertad, en buscar la libertad. En aquel momento nadie estaba pensando en falta de alimentos. Por valores ciudadanos. Exacto. Pero eso ha cambiado, eso ha cambiado. Y hoy en día quizás hay elementos un poco diferentes, claro, y hay una ciudadanía que no ha tenido, vamos a no criticarla, es una ciudadanía que dentro de esos 60 y tantos años no ha tenido la oportunidad de practicar sus virtudes ciudadanas, y al no poder tener la oportunidad de practicarlas se han ido perdiendo. Lo que a mí me preocupa es la pregunta de qué significa eso para el futuro de Cuba. ¿Qué significa para un futuro que si llega el momento, aunque sea por obra y gracia del Espíritu Santo, que llega la libertad a Cuba, si va a existir una ciudadanía capaz de proteger esas libertades y proteger una economía de mercado y un sistema político democrático? Esa es la gran duda. Sí, tú sabes que yo voy a aportarte algo de mi eterno optimismo y de mi observación, porque yo he tenido la oportunidad en mis 15 años de prisión, en la lucha clandestina, en mi lucha guerrillera, he tenido la oportunidad de mucho roce humano con personas muy buenas. Y yo sobre el tema de las virtudes ciudadanas, conociendo tengo el privilegio de decir que conozco casi toda Cuba, es raro la ciudad que yo no haya ido, precisamente por todo el proceso, claro, de los estudiantes y la conspiración. Y yo te diría que no existan las virtudes ciudadanas, yo creo que sí existen. Lo que pasa es que los totalitarismos, y eso tú lo sabes mejor que yo, aplastan. O sea, te aplastan de tal forma al ser humano, a la ciudadanía, a la familia. Ahora mismo tú estás viendo las madres cubanas protestando por los menores de edad presos. O sea, el aplastamiento es tan sólido, tan fuerte, que las virtudes quedan también como apagadas. Es una explicación que yo le doy. No sé si te satisface la explicación, pero sí, el totalitarismo oprime, yo sé, y lo dice una persona que sabe lo que es la tortura, que sabe lo que es el golpe, en fin, creo que lo digo con cierta propiedad. Yo creo que el aplastamiento creo que es lo que explica que a veces no aparezca en la... Quiero aprovechar antes de que darte la palabra, estamos a la mitad del programa y siempre para los que sintonizaron tarde, estamos hoy con el doctor Acel en una serie de programas, este sería el primero, sobre Cuba, 63 años de opresión sin libertad. Pero bueno, no sé, Acel, si puede tener alguna explicación lo que acabo de decir, ¿no? Del aplastamiento, y obviamente cuando tú estás aplastado y oprimido, hay poco margen para demostrar virtudes. No, sin duda ninguna. Eso es parte del problema. La ciudadanía cubana no ha tenido la oportunidad de practicar, por así decirlo, sus virtudes ciudadanas. No ha podido votar en unas elecciones libres, no ha podido expresar
sus pensamientos en la prensa, una prensa libre y demás. Es decir, que es una población que no ha tenido la oportunidad de practicar esas virtudes y tal vez no hayan muerto las virtudes, tal vez estén ahí, pero ¿hasta qué punto eso va a influenciar en el futuro de Cuba? Es decir, el temor mío es que cuando venga el fin de este totalitarismo sí, que va a venir, no pasemos directamente, en línea recta, a una democracia, que quizás pasemos por un sistema autoritario, tal vez no totalitario. Hay un ejemplo muy interesante de Sukarno en Indonesia, que Sukarno pensó y actuó de que él pensaba que la población no estaba preparada para una democracia. Y él se inventó una tesis de democracia guiada, que era una democracia guiada por él, por supuesto, ¿no? Y esa es la tesis de Sukarno. Pero bueno, en Indonesia eso funcionó, sí, esa democracia guiada, que hasta cierto punto el pueblo sí tenía la oportunidad de votar y escoger a sus dirigentes, pero esos dirigentes no podían hacer absolutamente nada para cambiar nada. Y esa fue la famosa democracia guiada, sí, de Sukarno. Es decir, que está pendiente esa asignatura de a dónde nos llevará esto, sí, en un futuro. Pero yo quería aprovechar, ya como estamos haciendo el análisis de los 63 años, yo quería sacar a colación, por ejemplo, la famosa protesta del Maleconazo, que fue en el año 44. Esa fue una protesta muy sui generis, porque esa es una protesta, curiosamente, que sale, y tú lo sabes, y posiblemente los amigos televidentes lo sepan también, que nace de los barrios más pobres de La Habana Vieja, o sea, los barrios más bien afrocubanos de La Habana Vieja. Y esa es una protesta que toman el malecón habanero a los gritos de libertad. Es cierto que la libertad, como ellos la expresaban en ese momento, era básicamente la libertad de salir en una embarcación o sea, salir de Cuba, fuera de Cuba, Estados Unidos. Pero bueno, es una de las manifestaciones también de la libertad, ¿no? El ser humano quiere coger un camino que sea diferente al que hay en Cuba. Pero lo curioso de estas manifestaciones del Maleconazo es básicamente el componente pobre de las ciudades de La Habana Vieja, ¿no? Y por supuesto del componente afrocubano. Llama la atención porque fue una manifestación que conmovió también a Cuba, aunque fue localizada en el malecón habanero, pero tuvo su importancia en la cronología de los hechos que estamos tratando de realzar. Bueno, y lo interesante de eso es que esas comunidades afrocubanas que se manifiestan en ese momento eran quizás las más perjudicadas porque no tenían la ayuda del exterior que tenían otros cubanos en Cuba que habían salido, sus parientes le estaban enviando remesas y demás. Es decir, que eran comunidades afrocubanas que no tenían ayuda del exterior, por lo tanto eran las más sufridas en ese momento. ¿Hasta qué punto eso nos indica esa conexión entre la falta de libertad siendo la causa principal de la falta de alimentos y demás? Yo no estoy seguro todavía. No estoy seguro hasta qué punto se ha entendido eso, porque las protestas, aunque en aquel momento quizás indicaban libertad para salir de Cuba y demás, no estaban dirigidas a hacer un cambio en el régimen. Y eso es lo preocupante. Sí, esa es una buena observación. De todas maneras, no cabe duda que el Maleconazo conmovió a la sociedad cubana, inclusive al propio régimen, ¿no? Entre otras cosas por lo que ya hemos dicho, ¿no? Las clases más humildes, o sea, supuestamente, entre comillas, la revolución cubana viene a acabar con la pobreza y es todo lo contrario, ¿verdad? Viene a hacer a la gente más pobre. Pero lo curioso es que ese grupo de afrocubanos, gente muy humilde, yo conozco algunos de ellos, pues claro, había una noticia que venían unas embarcaciones para trasladarlos a Cayo Hueso, a Estados Unidos, y eso en cierto sentido como prendió la chispa, pero obviamente esas masas, esos grupos sociales se sentían sin libertad, porque lo gritaron en el malecón a cuatro voces, también lo gritaban. Entonces, bueno, es la libertad de salir,
pero también es buscar un área, un país, un lugar donde podamos decir lo que aquí no podemos decir, ¿no? O sea, yo creo que el maleconazo es algo muy interesante dentro de, aunque claro, ahora vamos después a tratar la última protesta, pero yo antes de llegar a la última protesta quería un poco analizar lo que está pasando en Cuba en estos momentos. O sea, la situación de carestía en Cuba es tan grave, porque no solamente que Cuba tiene que importar caña, tiene que importar pollo. ¿Y de dónde importa pollo Cuba? Para comer un pedacito de pollo, pues se lo compra a Estados Unidos. Mira qué contradicción. O sea, Cuba está constantemente acusando a Estados Unidos del famoso bloqueo que no existe, y sin embargo le compra el pollo a Estados Unidos. Háblame un poco de esto, José. Bueno, lo más triste que tiene esa situación es que se puede resolver. Es decir, las sociedades hoy en día sabemos cómo crear riquezas. No es un misterio. No. Un mercado libre, dándole oportunidades a las personas a invertir y a desarrollarse y demás. Sin embargo, Cuba persiste en mantener esa economía de orden y mando, cuando ya está claramente demostrado que las economías planificadas no funcionan, nunca han funcionado. No funcionó en la Unión Soviética, no funcionó en Europa. Es decir, que sabemos que para llevar prosperidad a Cuba no es un misterio permitir inversiones, permitir un mercado libre. Eso es todo lo que hace falta. Se puede hacer mañana por la mañana. Sin embargo, ese gobierno no está dispuesto a hacerlo. Sí, y volvemos al tema, o sea, la libertad para producir, la libertad para vender, la libertad para importar, eso que el campesino necesita para que el agro cubano pues crezca como creció en su época de gloria. O sea, en Cuba, por el clima, en Cuba tiene 2 y 3 cosechas de viandas al año. Cuba tenía casi ya, la producción azucarera casi cubría el consumo nacional. O sea, que Cuba estaba en una dinámica de crecimiento. No es que fuese un país perfecto, no lo era. Teníamos problemas en Cuba, pero llegó, como dices tú, llegó el estatismo, llegó el comunismo para estatizarlo todo, porque en el fondo de todo, esa obsesión, pienso yo, y obviamente lo traslado como pregunta, o sea, ¿por qué ellos se aferran a algo donde ellos saben perfectamente que no producen en esa línea? Bueno, porque es parte del programa para mantenerse en el poder. Simplemente eso, es parte del programa para mantenerse en el poder. Pero quizás lo que nos puede dar un poco de esperanza para el futuro, Alberto, es que Cuba va a tener en algún momento una ventaja. Hay una comunidad de, no sé, cerca de 1,5 millones, 2 millones de cubanoamericanos o cubanoespañoles que han salido de Cuba y a través de estos 60 años han acumulado capital, conocimientos, tecnologías, relaciones internacionales, que si en algún momento esa comunidad se le permite participar en un desarrollo económico de Cuba, poder invertir su capital, poder implementar sus tecnologías, sus conocimientos, Cuba puede desarrollarse relativamente rápido. Esa es una gran ventaja que quizás otros países no la tengan. Tenemos una comunidad con mucho talento fuera del país que estaría dispuesto a Qué bueno que menciones eso, porque vamos ahora a hacer una pequeña parada en la última protesta que no solamente conmovió a Cuba, conmovió al mundo y por supuesto conmovió al propio régimen. Y me refiero a las protestas del 11 de julio que comenzaron en San Antonio de los Baños y curiosamente, espontáneamente se repitieron en casi más de 60 ciudades de toda Cuba, ¿no? Entonces, háblame un poco de esa experiencia porque todavía estamos bajo los efectos de no solamente de la alegría que produjo en el mundo y en Cuba ver a todo un pueblo reclamando pacíficamente libertad y por supuesto después llegó la represión, pero cuéntanos de tu impresión. Bueno, parte de ese proceso es algo que quizás a nuestra generación nos cuesta un poco trabajo de entender, que es la participación de las redes sociales. ¿Cómo fue posible que en Cuba hubiera simultáneamente esos levantamientos a través de la isla? Y la respuesta es en gran parte
las redes sociales y el impacto que tienen y lo que le permitieron a la comunidad cubana comunicarse, que alguien se enterara, que en otro pueblo había un levantamiento y demás. Eso yo creo que es un factor importantísimo para el futuro, y uno que para nosotros es hasta cierto punto un misterio, ¿no? Porque sí, yo entiendo un poquitico de Facebook y eso, pero no mucho más de eso. Pero eso es parte de esa programación y algo que quizás pueda continuar ayudando a esa comunicación dentro de la isla y a permitir en algún momento que se repitan esos levantamientos. Sí, bueno, no te quepa la menor duda que las redes sociales han masificado la información y eso desde un punto de vista inclusive teórico es libertad. O sea, el hecho de que yo recuerdo en Cuba cuando nos torturaban en Isla de Pino, a veces las familias se demoraban 5 o 6 meses en enterarse de lo que ocurrió. Así es. Sin embargo, ahora golpean a un prisionero o se declaran huelga y a los 3 minutos el mundo entero por las redes sociales pues se entera de lo que está pasando. Entonces hay una ventana de libertad que para estos regímenes es muy grave, ¿no? Y eso explica, sí, yo creo que es muy interesante que tú hayas explicado cómo el 11 de julio que no tenía una organización planificada, como algo espontáneo que nació de la población media, de esa población que siente la falta de libertad, y bueno, salieron en toda Cuba, ¿no? Y quizás parte de lo importante de esto es que durante 60 y tantos años hemos estado buscando una unidad de cubanos. Y esa unidad entre cubanos es prácticamente imposible. No sé por qué. Pero se logró. Pero se logró de una manera espontánea, sin ningún líder, sin ningún cabecilla. Es decir, que esa unidad se logra por las redes sociales. Algo totalmente diferente que quizás nos ayude a sobrepasar esa dificultad que tenemos de lograr una unidad formal. Bueno, amigos de Cuba y su Historia, esto me va a dar motivo, porque no hemos hablado de los libros del doctor Hasél. Y por supuesto ya no tenemos tiempo, pero bueno, esto no me va a dar motivo para porque él viaja mucho y le gusta subir montaña, cosa que yo lo aplaudo, para una segunda invitación para hablar de sus libros. De todas maneras, le agradecemos al doctor Hasél su presencia en este programa, que inicia una serie de 3 programas sobre Cuba, 63 años de opresión y sin libertad. Tengan todos un domingo feliz. Gracias, doctor Hasél. Muchas gracias. Y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de destierro y desunión.